Muy bien, ya revisamos la parte de cómo hacer los análisis de lo que tiene que ver con los enfoques cuantitativos, las herramientas cuantitativas. Para eso necesitamos el Excel. Normalmente se trabaja en Stata, que es otro programa, o en SPSS, pero son programas difíciles de conseguir, que necesitan cierto tipo de licencias, y cuando las trabajamos con las pruebas, con la etapa de prueba, no tiene todas las funcionalidades. Entonces, sinceramente, aunque yo utilizo normalmente SPSS para correr los datos, yo prefiero enseñar o prefiero presentar el uso en Excel, porque cuando trabajas en una organización, pues normalmente, incluso en las organizaciones donde yo he trabajado investigación aplicada, pues no tienen acceso o no tienen las licencias, porque pues no se considera importante. Entonces, por eso es importante, uno como comunicólogo, como mercadólogo, como periodista, aprender a trabajar con las herramientas más sencillas, con lo que tienes a la mano. Entonces, tú ahorita ya sabes cómo trabajar sin problema. Si no tienes SPSS, si no tienes Stata, trabajas con Excel y tienes la información base de cómo poder filtrar. Ya cuando tengas un SPSS o el Stata, ya vas a poder trabajarlo mucho más fácil, porque ya vas a tener la lógica de lo que es una variable, de lo que son las columnas y de cómo se va filtrando y de cómo se va trabajando y corriendo la información. Entonces va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo para ti. Bueno, vamos entonces con la parte de análisis de entrevistas, grupos de enfoque, que es muy similar, por eso junté en uno solo. No, nadie aquí hizo grupo de enfoque, pero lo vas a hacer en algún punto, entonces hay que saber cómo. ¿Qué necesitamos para la parte del análisis de entrevista o de los grupos de enfoque? Necesitas tener la transcripción, ojo, transcripción completa de tus entrevistas o de los grupos de enfoque. Se tiene que transcribir todo lo que te dijo la persona, ¿de acuerdo? Se tiene que hacer en un formato de Word o en un text o un pad similar. Tiene que estar en un formato editable. Hay que tener también un formato de vaciado, que ahorita te voy a decir un ejemplo de cómo puede hacerse. Tiene que hacerse un formato de vaciado, o bien tú puedes inventarte, esa es una de las ventajas también, tú puedes inventar algún tipo de forma para hacer tu análisis. Esa es una de las flexibilidades que tiene el análisis de los contenidos de entrevistas o grupos de enfoque. Y por supuesto también paciencia para analizar esta información. Entonces, te voy a compartir la transcripción de un texto. Te voy a compartir de grupo de enfoque y después te explico por qué trabajamos con esto. Esta es la transcripción de un grupo de enfoque que se hizo con varias personas, 2, 3, 4, 5, 6 participantes. Se grabó en video en 2 cámaras y aparte transcripción por aparte de audio por si alguna de las cámaras fallaba. Si hubiéramos trabajado entrevista, hubiera sido igual, con video y con... De hecho, para este proyecto también se trabajó con video y con audio para entrevistas. Entonces, aquí lo que puedes ver es la parte de arriba donde identificamos, aquí MO significa moderadora, LI significa Liliana, LW significa Lilia, LO significa Lorena, PA significa Patricia, RO Rocío y CL Claudia. Y entonces vamos así identificando los dichos o los verbatim, así se llama esto, el dicho o la cita que dice una persona se llama verbatim, con V, verbatim. Entonces vamos identificando los verbatims de cada una. Tenemos aquí la introducción, de todo, exactamente todo. Si se fijan aquí, toda la información, por eso es complicado. Si fuera una entrevista, igual hay que anotar absolutamente todo. Entonces, aquí no le voy a dar hasta tan abajo, pero si se fijan, aquí en la parte inferior izquierda son 32 cuartillas, ¿no? 32 páginas con toda la información. Para esto,
ya les había yo explicado en la parte de grupos de enfoque que nosotros necesitamos tener una guía. Yo ya les había enseñado cuál es la guía que habíamos usado. Este es un grupo de enfoque donde preguntamos respecto a los contenidos de la tele en señoras. Entonces, en uno en el trabajo anterior, en el de Quali, yo ya les había enseñado por ahí esta información. Entonces, bueno, en este caso, pues es toda la transcripción y está transcrito en el orden en que fue trabajado. ¿Qué vamos a hacer con toda esta información? O en el caso de que sean entrevistas, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Bueno, necesitamos un formato para hacer el vaciado de la información. Eh, este formato que les voy a enseñar nos lo inventamos nosotros y es muy similar a los formatos que han hecho otras personas y otros investigadores, y esa es la ventaja con la parte de las entrevistas o los grupos de enfoque, que tú puedes tener esa posibilidad de ver la mejor manera de vaciar tu información, pero de que tienes que transcribir, tienes que transcribir. Entonces, este es el vaciado del grupo de enfoque o entrevista. Tenemos aquí el identificador, qué grupo fue, qué fecha fue, en qué lugar, quién moderó. Aquí tenemos los nombres de las personas que participaron. Si se fijan, no corresponde a la transcripción que les puse porque no es mucha información, entonces no sé dónde quedó el que corresponde al otro. Pero bueno, lo importante es que veamos el vaciado. Entonces, en teoría tenemos aquí toda esta información. Esto tendría que estar lleno. Por alguna razón, bueno, en este caso no está. Toda esta información tendría que estar llena para el caso de las participantes. Tendríamos que tener cuál es su edad exacta, cuál es su estado civil, cuál es el número de hijos que nos dijo que tenía, cuál es su ocupación y la colonia de procedencia. En este caso, este fue de Monterrey. Tendríamos que tener aquí toda esta información. ¿Ok? Bueno, esa es la primera cuestión. Si fuera de entrevistas, pues tendríamos que tener abiertos todos los documentos, ir aquí poniendo el nombre de nuestros entrevistados y aquí toda esta información también que sea relevante. Si no necesitamos número de hijos, pues quitamos esta columna, ponemos nada más ocupación. Si entrevistamos solamente a gente, por ejemplo, de una empresa, pues vamos a poner aquí ocupación, podemos poner último grado de estudios. Si no necesitamos, por ejemplo, estado civil, pues último grado de estudios. Podemos poner el puesto en el que está, nivel jerárquico. Entonces, esas cuestiones sociodemográficas que son similares para todos nuestros entrevistados, las podemos vaciar en una ficha similar a esta. Y después de eso viene, ahora sí, la parte en la que vamos a vaciar todo el verbatim. Lo que hacemos es, te voy a enseñar primero a grandes rasgos. Nosotros hicimos varias secciones, preguntamos diferentes aspectos. La primera sección era el tema de hábitos de consumo de medios. Y en cuanto al tema de hábitos de consumo de medios, preguntábamos ciertas cosas. Yo te había mencionado, yo tenía una guía, yo ya había hecho un guión respecto a qué iba a preguntar. En el caso de las entrevistas, pues serían las preguntas, ¿no? Entonces podríamos poner aquí por bloques, a lo mejor las primeras 3 preguntas son sobre hábitos de consumo, las siguientes 3 preguntas, por ejemplo, le voy a dar un poquito más para abajo. Las siguientes preguntas, en este caso eran sobre conciencia de género. Pues bueno, son todas estas preguntas sobre conciencia de género. Un tercer bloque sobre los medios de comunicación y género. Y un cuarto bloque, según yo sí hay, sobre la violencia y la discriminación de género en los medios. Y por último, la identificación con los roles y estereotipos femeninos aparecidos en los medios de comunicación. Según yo, ese es el último. Ah, no, hay otro. Bueno, sí, lo mejor y lo peor de los medios de comunicación y las recomendaciones finales que nos dieron las personas que le querían hacer a los medios. Entonces, son 6 bloques. Si te fijas, nuestra entrevista, perdón, o nuestro guión de grupo de enfoque está orientado a 6 temas, ¿ok? Que está del 1 al 6. Y cada uno de esos bloques, me voy a quedar en cada uno de esos bloques tiene subtemas o subpreguntas, que en el caso
de que hayas hecho entrevista, pues son las preguntas que realizaste, ¿no? Puedes esa entrevista dividirla por sectores. A lo mejor la primera parte puedes ponerle etapa de reconocimiento del entrevistado, ¿no? Un segundo bloque de preguntas le preguntas respecto a opinión sobre los estereotipos de género. Entonces, a lo mejor hay 2 o 3 preguntas que se preguntan sobre eso y entonces las podemos igual poner aquí. Si estas no fueran temáticas, sino más bien preguntas, pues puedes poner aquí la pregunta tal cual. Y entonces lo que vamos haciendo es poniendo los verbatims. Primero, lleva 2 pasos. Primero, voy a subirle un poquito más. Este tiene más verbatims. Vamos poniendo aquí cada uno de los temas. Entonces aquí es violencia y discriminación de género en los medios. Entonces tenemos la subpregunta o el subtema, percepción de hechos de violencia o discriminación de género en los medios, ejemplos. El segundo que sería programas en los que se perciben mayormente hechos de violencia o discriminación de género en los medios. Una tercera pregunta que es la veracidad en la representación de estos hechos de violencia o discriminación que se presentan en los medios en contraposición con la realidad, es decir, que sí o que no, y los sentimientos que les genera. Y creo que sí fue una última pregunta, sí, la última pregunta que fue el impacto de los hechos de la violencia o discriminación de género representados en los medios de comunicación de ese tipo de violencia en la sociedad. Entonces son, digamos, a este tema, el tema de violencia o discriminación en los medios, había 4 subpreguntas o 4 subtemas. Entonces las ponemos, ¿ok? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a ir poniendo los verbatims en cursiva o en itálica, que son estos, que es la cita textual de lo que nos dijo la entrevistada, el entrevistado, o en este caso, como fue un grupo de enfoque, en el caso de los grupos de enfoque ponemos solamente los dichos o los verbatims más representativos. Entonces, para este, por ejemplo, que es el B, programas en los que se perciben mayores violencia, voy a aumentar, ¿verdad? Un poquito, un mucho. Entonces, para este, por ejemplo, primero este, ejemplos de la percepción de hechos de violencia. Entonces, en este caso, este verbatim dice que en las noticias, por ejemplo, ¿no? Aquí están varios de esos. Aquí hay otro. Aquí está este otro, ¿ok? Aquí, por ejemplo, lo que yo detecto en este vaciado, que sí debería tener, y que por alguna razón no se hizo, pero bueno, lo que detecto en este vaciado es que cada uno de los dichos, cada uno de estos verbatims, debería tener aquí una identificación. Es decir, esto debería decir aquí entre paréntesis, lo voy a poner aquí, que esto lo dijo Lilia. Entonces, por ejemplo, arriba si se fijan, venía la identificación de personas. Este debería decir aquí que lo dijo Lilia, que era, si no me equivoco, era LI, algo así, ¿no? Por ejemplo, debería decir aquí que lo dijo Silvia. Entonces, tendríamos que ponerla entre paréntesis. ¿Por qué debería tener esta identificación? ¿Por qué deben tener la identificación todas las citas textuales de las entrevistas? Pues porque, aunque las vamos a utilizar en anonimato, por ejemplo, en el caso de algunos grupos de enfoque o de algunas entrevistas, es importante identificar, no sé, si lo dijo el gerente o si le dijo el empleado o si lo dijo... es decir, a veces es necesario identificar un poquito más quién dijo tales dichos. Entonces, sí hay que tener cierto grado de identificación para cuando los pongamos dentro del texto, tener un poco más de claridad de quién habló. En los textos siempre ya en los reportes finales siempre vamos a hablar con seudónimos, nunca vamos a poner el nombre real de las personas, pero aquí sí hay que identificarlos. Entonces, bueno, siguiendo con el análisis, tenemos aquí entonces
para estos dichos. Vamos primero, o sea, el punto número 1 sería del texto que teníamos aquí anteriormente, que era la transcripción tal cual. Entonces, bueno, ¿qué dijo sobre, es la transcripción? Dice, ¿hay algún ejemplo de radio y televisión? Bueno, esa es como otra pregunta. Déjenme identificar como donde dice algo de violencia. Debe estar mucho más adelante porque era como el punto número 4. Bueno, vamos a suponer que esto que dijo aquí esta persona es un dicho que tiene que ver con violencia. Pues bueno, lo que hacemos es seleccionar, copiar, y entonces lo copiamos y lo pegamos en el vaciado correspondiente, aquí en lo de violencia, ¿no? Vamos a suponer que lo pegamos aquí, ¿no? Entonces, esto fue lo que pegamos. Entonces, vamos haciendo nuestra lista de dichos o nuestra lista de verbatims que están relacionados con este tema, ¿no? O con la pregunta que hicimos en la entrevista. Una vez que tenemos todos los dichos ya puestos, ya identificamos los que más nos sirven. Aquí, por ejemplo, pusimos estos nada más. Aquí mismo empezamos a elaborar nuestro breve análisis de lo que tenemos. Mi recomendación es que si ya terminaron de hacer el vaciado de todas las entrevistas, entonces ya hicieron 5 entrevistas, ya las diseccionaron, ya pusieron los dichos en cada una de las preguntas que corresponde, y entonces programas que reciben mayormente hechos de violencia. Pues dice aquí esto otro, y entonces puedo empezar a hacer un análisis. Entonces, el análisis que hicimos aquí fue que los noticieros y las narcoseries son programas donde se perciben más hechos de violencia, porque detallan todo, porque tal y tal, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo ponemos. Aquí, por ejemplo, me llama la atención que hablamos de series, pero si se fijan aquí, los 2 dichos que tenemos son sobre noticieros. Entonces, aquí como que a quien hizo este análisis se le pasó poner como algún dicho respecto a series, ¿no? Bueno, aquí podría ir más dichos respecto a series. Y entonces vamos analizando. Por ejemplo, aquí el análisis está muy escueto. Al hablar de violencia en las series de narcos, señalan que es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Entonces dice aquí, por ejemplo, esta persona, yo creo que es la realidad viva, ¿no? En cuanto a violencia de género, bueno, esta persona dice, mi suegra nos platica que cuando ella se casó, no sé qué, no sé qué. Hay muchas mujeres maltratadas en el papel de protagonista, etcétera, etcétera. Entonces, paso número 1, hacemos nuestro formato, voy a ampliar un poquito más, hacemos nuestro formato de vaciado, como una tablita, vamos separando por temas y luego de los temas las preguntas que hayamos realizado, y después vamos copiando y pegando de la transcripción los dichos o los verbatims que más nos sirvan para posteriormente, cuando ya tengamos todos los dichos o los verbatims copiados, hacemos nuestro análisis, que finalmente, cuando hagamos ya el análisis final, cuando ya vayamos a nuestro texto final, a donde vamos a vaciar todo, el entregable que vamos a hacer, pues aquí ya vamos a tener la ventaja de que está adelantado, y lo que vamos a hacer es prácticamente pues copiar esto que ya trabajamos, que ya analizamos, y a lo mejor nada más desarrollarlo un poquito más o trabajarlo o incluso recortarle, ¿no? Identificar un poquito más de concreción, porque si no se nos hace súper largo la parte de las explicaciones. Bueno, hasta aquí es la manera en que tendríamos que estar trabajando los análisis. Aquí, si te das cuenta, lo que más se batalla, pues es en la parte de la transcripción,
pero realmente ya que tienes este formato hecho y que tienes bien separados tus temas, esa es la clave, que tengas bien separadas tus preguntas o tus temas, solamente vas copiando de tu transcripción, vas copiando los verbatims que te gustan. No se trata de copiar todo, ¿eh? Nada más lo que te sirva o lo que te parece interesante y ya que tienes todo vaciado de todas tus, de todas tus entrevistas o de tu grupo de enfoque, pues entonces ya vas aquí mismo haciendo este análisis. Si te fijas, te repito, lo más complicado sería la transcripción, ¿de acuerdo? Bueno, esta sería la última parte. Vamos nada más a la última explicación de cómo se presenta estos trabajos.